Hola, hola, ¿se escucha? Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de charlas organizado por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe, destinado a todos los aspirantes en este concurso de ingreso 2022 para cubrir cargos de empleados administrativos del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Bien. Perdón. Bien. Bueno, el curso consiste en 5 clases donde se abordan los distintos temas del material de estudio. El día lunes tratamos los temas 1 y 2. En el día de ayer tratamos los temas 6 y 7. Y en el día de la fecha vamos a tratar los temas 4 y 5. Bien, en el día de la fecha el exponente es el doctor Gabriel Abad, que es juez de distrito en lo civil y comercial, a cargo del juzgado de la sexta nominación de la ciudad de Santa Fe, quien, como dije, va a exponer el tema 4 y 5. Antes de comenzar, le damos la palabra a la señora prosecretaria ejecutiva de Administración y Supervisión, María Elena Martínez, quien va a dar inicio a la charla del día de la fecha. Cuando quieras, María Elena, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que para nosotros es una gran satisfacción ver la convocatoria que estamos teniendo en estos encuentros. Una de las principales banderas en nuestra tarea diaria en defensa de los derechos de los trabajadores es la carrera judicial, que permite que cada uno de los integrantes del Poder Judicial pueda acceder con las mismas condiciones a cada una de los distintos escalafones en nuestra carrera administrativa, pero también que puedan presentarse en los concursos para funcionarios y magistrados. Pero el primer paso para iniciar esa carrera es el ingreso al Poder Judicial. A través de este examen, que creo que es un ejemplo para el resto de los poderes judiciales de la provincia, principalmente por su transparencia, porque desde el primer momento en que cada uno de ustedes se inscriben hasta que pueden acceder al listado de orden de mérito y ver en qué lugar están para poder acceder a una vacante, pueden seguir cada uno de los pasos del examen, saber en qué condiciones están y ver sus resultados. Por esta razón es que, como decían mis compañeros en las otras charlas, desde hace unos años tomamos la decisión de acompañarlos desde el principio, es decir, estar junto a ustedes en esto, y dar estas charlas para que puedan no solo comprender el material de estudio, sino brindarles también herramientas a través de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, y que también pueden entender cuál es el mecanismo de este examen para los que lo hacen por primera vez. Estas charlas antes eran presenciales. La situación de salud que nos atraviesa desde hace un tiempo hace que las hayamos tenido que transformar, pero esto a su vez nos sirve para poder llegar a muchos más aspirantes a lo largo de toda la provincia y que además al estar grabadas ustedes puedan verlas en el momento que puedan y además volver a verlas las veces que consideren necesario para cuando les sea útil. En nombre del sindicato les deseo muchos éxitos, aprovechen estas charlas, trasladen las dudas que tengan, hagan todas las preguntas que crean necesarias porque estoy segura de que le van a ser muy útil. Y por último quiero agradecer una vez más a los funcionarios y magistrados, hoy en la persona del doctor Abad, que tan gentilmente aceptaron la invitación de nuestro sindicato para sumarse a estos encuentros. Bueno, muchísimas gracias, María Elena, por las palabras proferidas. Y bueno, damos comienzo a esta charla con la exposición del doctor Gabriel Abad. Y empezamos cuando usted lo habilite. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para mí estar en este curso organizado por el Sindicato de Trabajadores Judiciales, tendiente a la preparación del examen para el concurso administrativo. Tal como lo anticipaban los presentadores,
Hoy vamos a tratar los temas 4 y 5 del material de estudio. La exposición se va a basar un poco en las constancias de ese material de estudio, sin perjuicio de algunas aclaraciones o eventualmente las dudas que puedan llegar a surgir o las preguntas que pueden llegar a surgir en el curso de la exposición. Antes que nada, vamos a compartir pantalla. Ahí díganme por favor si se ve. ¿Se ve? Perfecto. Bueno. Bueno, en primer lugar entonces vamos a referir a la noción del proceso judicial como una noción previa, introductoria a la temática del proceso civil y comercial, sus elementos, sus finalidades, etc. Para esto, en un carácter general, tenemos que decir que nosotros como ciudadanos, como miembros de esta sociedad, vivimos dentro de un Estado liberal, cuyo paradigma se expresa en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni a ser privado de lo que la ley no prohíbe. Y este es el imperativo que en general aplica para el día a día de nuestra vida como ciudadanos, sea en el rol que cada uno ocupe. Ahora, lo cierto es que en este estado de libertad individual de cada uno, permanentemente se producen roces con nuestros propios conciudadanos, con otras personas. Y esto determina la existencia de conflictos que son inevitables de la vida en sociedad. El problema es cómo solucionamos estos conflictos. ¿Y por qué? Porque el Estado, una de las finalidades del Estado, es construir la paz social, es evitar la guerra entre los particulares. A la hora de buscar las vías de solucionar estos conflictos, tenemos que distinguir entre dos grandes aristas. Por un lado, aquellas vías de solución parcial o parcial. Esto para que valga la aclaración, el hecho de decir parcial no hace referencia a la solución de una parte del conflicto, sino que hace referencia al sentido de parte, es decir, a que el propio involucrado en el conflicto intervenga en la solución del mismo. Dentro de estas modalidades de solución parcial o parcial, encontramos por un lado a la autocomposición, que puede ser unilateral o bilateral. En estos casos de autocomposición hay un sacrificio del interés de cada parte en pos de solucionar el conflicto. En algunos casos, en forma unilateral, es decir, uno dice, bueno, a ver, desisto de mi derecho en pos de dar por finalizada una determinada contienda. Y en otros casos, una autocomposición bilateral, es decir, ambas partes, digamos, renuncian a su propio interés en vías de encontrar una solución que ponga fin al conflicto. Estos métodos de autocomposición, autocompositivos en el sentido de que son los propios involucrados quienes intervienen, tiene como correlato, tiene por un lado una ventaja que son los mismos involucrados quienes solucionan el tema, pero por otro lado, esto va de la mano o lleva aparejado una renuncia, si se quiere, a algún tipo de derecho. El otro supuesto de la solución parcial o parcial de estos propios involucrados es la autodefensa. Y en este caso sí hay una defensa del propio interés, a diferencia del supuesto anterior que era, si se quiere, altruista. En este caso hay una defensa egoísta del propio interés y es uno mismo el miembro o el parte del conflicto quien dice voy a defenderme por mí mismo. Esto no es lo ideal en un Estado liberal, social y democrático, y aparece la función del Estado como un tercero imparcial. La otra modalidad que vimos es la intervención de un tercero que media entre las dos partes en el conflicto. Y dentro de estos grandes grupos de solución imparcial aparece el proceso.
El proceso aparece así entonces como un método civilizado de solución de las controversias y aparece estructurado. ¿Por qué estructurado? Porque ya vamos a ver cómo se va desarrollando. No es simplemente delegarle a un tercero, delegarle al Estado, o en este caso a los jueces que ejercen la judicatura, a que solucionen el conflicto como mejor les plazca, sino que se hace dentro de un sistema, dentro de un procedimiento estructurado, con garantías para ambos contendientes y con una solución que no puede ser una solución arbitraria, sino que tiene que ser una solución fundada en derecho. Sobre estas bases, entonces, podemos decir que el proceso judicial se caracteriza como un conjunto de actos coordinados para un determinado fin. Cuando este fin es jurídico, y dentro de los fines jurídicos destinados a la aplicación de la ley en un caso concreto, en estos, a modo de ejemplo, la declaración de derechos, la investigación y castigo de ilícitos, o la tutela del orden jurídico en general, decimos que estamos en presencia de un proceso judicial. La noción de proceso judicial implica remitir al término en su versión latín, el processum, y en general se entiende el proceso, es una noción que no es desconocida, imagino, para todos ustedes, aun quienes no provengan del ámbito jurídico, no hayan estudiado Derecho, involucra todo tipo de secuencias, desenvolvimiento o sucesión de momentos para lograr algo. Dentro del ámbito jurídico, indudablemente, el proceso va a referir a la cantidad de etapas tendientes a celebrar un acto jurídico. En una segunda acepción, ya si se quiere un poco más concreta, tenemos que hacer referencia al proceso como juicio, causa o pleito, y en esto sí hace referencia a la relación jurídica que se da entre las partes y entre el órgano jurisdiccional. ¿Y cómo se hace? A través de un método dialéctico. ¿Qué implica el método dialéctico? La existencia de una tesis, la existencia de una antítesis y finalmente una síntesis. La tesis no va a ser ni más ni menos que lo que reclama el demandante, la antítesis va a ser la postura contraria que en general asume el demandado dentro de un proceso, y finalmente la síntesis, que va a ser la decisión judicial que soluciona el conflicto. En el punto 3 tenemos otra acepción del proceso, que es la acepción del proceso como expediente o legajo material, y en este caso no hacemos referencia a la relación jurídica, sino al objeto físico, a ese cuerpo material que se va formando con todos los escritos que cada una de las partes presentan en el proceso, con las decisiones judiciales que se van dando en el curso del mismo, y con todos los medios probatorios que se van aportando. En esta charla vamos a hacer referencia principalmente a las dos acepciones últimas, es decir, al proceso como relación jurídica y al proceso como expediente o como soporte físico. Dentro de la relación jurídica vamos a analizar los elementos subjetivos, los elementos objetivos y la finalidad del proceso. Dentro de los elementos subjetivos tenemos que hacer referencia, en primer lugar, a los órganos que ejercen la jurisdicción. La jurisdicción es ejercida, como seguramente lo habrán visto en las clases anteriores, que son, si se quiere, más introductorias, por los jueces, quienes ejercen primordialmente función materialmente jurisdiccional. ¿Por qué decimos función materialmente jurisdiccional? Porque deciden en función de controversias. Esto no implica que el Poder Judicial también tenga a su cargo actividades o funciones materialmente legislativas o ejecutivas, es decir, sin perjuicio de asumir en esta vieja reparto tripartito de funciones que tenemos por un lado el Ejecutivo, por otro lado el Legislativo y por otro lado el Judicial, el Poder Judicial también tiene funciones materialmente legislativas, como por ejemplo la sanción de determinadas acordadas, o también ejecutivas, cuando ejecuta algún tipo de partida presupuestaria y en definitiva lleva adelante sus cuentas para poder cumplir con la función jurisdiccional en general. Pero nos vamos a centrar
en la función propiamente jurisdiccional que le ejercen los jueces, que están investidos de una autoridad para el ejercicio del cargo, es decir, para la función que llevan adelante, la cual debe ser llevada con imparcialidad e imparcialidad. Dentro de este marco, los jueces tienen determinadas facultades. Son, por un lado, la notio, que es entendida en el sentido de conocer los litigios que llegan a su respectivo juzgado para poder resolverlos. La vocatio, que está entendida en el sentido de poder llamar este cierto poder que tienen en relación a las partes y a terceros para poder convocarlos cuando la naturaleza del proceso así lo requiera. La coertio, que es el uso de la fuerza pública. Uno puede reconocer una facultad de llamar, de citar a las partes, pero ¿qué pasa? Si no existe ningún incentivo, ninguna circunstancia que compela a las partes a comparecer, esta atribución anterior puede quedar sin efecto. Entonces aparece la coerción en el sentido de la posibilidad de utilizar la fuerza pública. La judicium, que es la posibilidad de decidir imperativamente, y finalmente la executio, que es la posibilidad de ejecutar las decisiones. Lo mismo, de nada me sirve otorgarle a un juez la facultad de decidir una determinada controversia, de solucionarla, si después no le doy las herramientas para que esa decisión pueda ejecutarse en la práctica. Para esto, para todas estas funciones, los jueces cuentan con independencia. Y esta independencia debe ser distinguida de varios de los sujetos. En primer lugar, independencia de las partes del litigio. El juez, hacíamos referencia, debe ser imparcial. En consecuencia, debe ser totalmente independiente de las partes. Uno no puede ser juez o no puede ejercer la función jurisdiccional en relación a conflictos con los cuales tiene un propio interés personal o tiene un grado de acercamiento con las partes que no le permite ser imparcial. En el mismo sentido, también debe ser independiente del objeto litigioso. Así como el juez debe resultar ajeno al interés de las partes, debe resultar ajeno a lo que se está debatiendo. Uno no puede, como juez, debatir, por ejemplo, sobre un asunto que le va a incidir directamente en su propia esfera particular, porque esto le quita independencia. Por otro lado, también el juez debe ser independiente del propio Poder Judicial, es decir, tiene que asumir la judicatura con total independencia de instrucciones que le pudieran llegar a emitir los tribunales superiores. Claro está, haciendo excepción de aquellas que refieran al propio ejercicio de la función, pero de ninguna manera la decisión judicial puede estar condicionada por lo que decidan o por lo que le impartan jueces superiores. Y finalmente, en lo que es más importante, es la independencia respecto del poder político. Un juez no puede estar sometido, no puede estar dependiente de lo que le exija o de las presiones del poder político, que, como lo vemos diariamente, no son extrañas, pero como garantía de su función, el juez tiene determinadas atribuciones, determinadas prerrogativas que justamente le permiten mantenerse independiente del poder político. En esto hacemos referencia, como lo vemos en la placa, a las garantías de inamovilidad, de intangibilidad. La inamovilidad en el sentido de no estar atado a un traslado, la intangibilidad en el sentido de que no se le pueda tocar la remuneración, y también las inmunidades de arrestos y en algunos casos la inmunidad de procesamiento y de opinión. De nada serviría que un juez tenga que decidir un conflicto que muchas veces involucra a los propios intereses del Estado o del gobierno particular que está ejerciendo el cargo ejecutivo, si uno no tiene la garantía de inamovilidad y de intangibilidad, por ejemplo, lo cual opera como una presión indirecta para condicionar la decisión judicial. En virtud de eso es que se establecen estas garantías que
son funcionales, es decir, vienen a garantizar el buen desempeño del cargo. Más allá de esto, que si se quiere son prerrogativas, es claro que los jueces también tienen responsabilidades. Y esas responsabilidades las van a tener frente al propio Estado, teniendo en cuenta que si bien tienen una designación vitalicia y tienen una inamovilidad y una intangibilidad, también están expuestos al juicio político o al jury de enjuiciamiento en los casos de que tengan un mal desempeño de sus funciones. Es decir, las garantías anteriores no habilitan a que el juez haga lo que le plazca y decida cómo se le canta, sino que debe estar siempre sometido a derecho y debe cumplir sus funciones como lo exige el cargo. De lo contrario, puede estar expuesto al juicio político o puede estar expuesto a un jury. Esto va a depender de acuerdo al grado que ejerza el juez en que incurra en estas circunstancias. Por otra parte, tiene también una responsabilidad frente al Poder Judicial, y esto va a derivar eventualmente, ante la incurrencia en faltas, va a derivar en sanciones administrativas disciplinarias. Por otro lado, tiene también una responsabilidad penal, es decir, independientemente del mal desempeño de la función, si en este mal desempeño incurre en algún delito que esté tipificado en el Código Penal, indudablemente va a ser pasible, digamos, del proceso y una eventual condena. Y finalmente tiene una responsabilidad civil. Esta responsabilidad civil va a ser vinculada a la falta de servicio, que está hoy reconocida en el artículo 1766 del Código Civil y Comercial de la Nación. De la misma manera que una persona en general causa daño a otro, bueno, el juez, en el ámbito de su función, puede causar daños a otro por una falta de servicio. Y esta falta de servicio, si causa daños, puede redundar en una condena indemnizatoria de los daños y perjuicios. Siguiendo con el elemento subjetivo del proceso, hasta aquí hablábamos del órgano jurisdiccional, ahora vamos a hablar de las partes. ¿Quiénes son las partes? Bueno, las partes van a ser, en un proceso civil, el demandante y el demandado. El demandante es quien presenta su caso, quien presenta su reclamación, su pretensión, que en general está dirigida contra otra persona. Ya vamos a ver los tipos de pretensiones y los tipos de procedimiento. Cuando está dirigida contra otra persona se dice que hay un proceso contradictorio, y este proceso contradictorio entonces va a individualizar, por un lado, al demandante o actor, y por otro lado, al demandado o accionado. Esta contradicción, lo anticipamos también, se da también en el proceso penal, en el cual tenemos al Ministerio Público de la Acusación, que ejerce, o sea, hace las veces de demandante, hace las veces de impulsor de la acción, y tenemos al imputado, que va a ser quien se va a defender. Fuera de ello, fuera de dicha caracterización, tenemos que decir que las partes pueden actuar por sí, ya vamos a ver con algunas limitaciones, o pueden actuar por medio de sus representantes legales. Y dentro del proceso judicial, las partes tienen cargas, tienen deberes y tienen obligaciones. Esto hay que distinguirlo bien. Las cargas se han definido como imperativos del propio interés. ¿Por qué imperativos del propio interés? Porque son determinadas circunstancias con las cuales un litigante tiene que cumplir para no tener consecuencias desfavorables dentro del proceso. El típico ejemplo es contestar la demanda o contestar cualquier traslado. Ustedes ya verán en el desarrollo del proceso que cuando alguien demanda algo, se corre un traslado para que el demandado se pueda defender. Este demandado puede tomar la opción de contestar y decir, no, esto no era así, la pretensión no puede ser atendida por tal o cual circunstancia, o bien puede directamente no presentarse o no contestar la demanda. Esta situación no le va a implicar mayor efectos que la consideración que el juez tendrá al momento de la sentencia. Entonces,
Por imperativo legal, quien no contesta la demanda autoriza a tener por cierto los hechos que dijo el actor. Pero más allá de esa consecuencia legal, no existe otro efecto derivado del incumplimiento de la carga. Por otra parte, tenemos los deberes. El típico ejemplo es el deber de las partes y de los litigantes de conducirse con lealtad y buena fe. En estos casos, cuando cualquiera de las partes incurre en un incumplimiento de estos deberes, puede ser pasible de sanciones que están previstas en el propio Código o en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y finalmente están las obligaciones, que en estos casos las obligaciones no solo que se requieren, sino que pueden ser pasibles de un cumplimiento incluso forzado. Las típicas son las obligaciones fiscales. Todo aquel que concurre a un proceso judicial, salvo determinadas excepciones, como quien obtiene un beneficio de litigar sin gastos, o los consumidores, por ejemplo, que están eximidos, tienen que abonar las reposiciones fiscales. Si no abonan las reposiciones fiscales, pueden ser intimados por el propio órgano jurisdiccional para que las abonen, y su cobro puede ser perseguido incluso por la Administración Provincial de Impuestos. Es decir que aquí no estamos hablando de una carga que uno la puede cumplir o no cumplir teniendo solamente un perjuicio personal en el curso del proceso, no estamos hablando de un deber que eventualmente pudiera ser pasible de sanciones disciplinarias, sino que estamos hablando de obligaciones que pueden ser exigidas en el curso del proceso por las vías correspondientes. Pasando ya al restante elemento, hasta aquí entonces hablamos del elemento subjetivo que estaba tanto el órgano jurisdiccional como las partes. Ahora vamos a pasar a hablar del elemento objetivo que está dado por los actos jurídicos procesales. Dentro de los actos jurídicos procesales tenemos que distinguir en dos grandes grupos, en primer lugar, en tres grandes grupos, mejor dicho, en actos del tribunal, en actos de las partes y en actos de terceros que intervienen en el proceso. En primer lugar, entonces, vamos a referir a los actos del tribunal, es decir, a los actos del órgano jurisdiccional. Esta mención de tribunal es dicha en un sentido amplio, comprensible no solamente de los tribunales colegiados, sino comprensible del órgano jurisdiccional que puede ser unipersonal, como el caso de los jueces de primera instancia. Dentro de los actos del tribunal tenemos actos de decisión, que son aquellos en los cuales, como la palabra lo dice, el juez decide, resuelve algo. Dentro de estos identificamos a la sentencia, que es la decisión principal de un proceso. El proceso se inicia y se dirige hacia lograr la sentencia, que es en definitiva la que pone fin al caso, una vez firme, claro. Esto tenemos en cuenta que, más allá de la primera instancia, después existen recursos. Pero la sentencia es el acto que va poniendo fin a una determinada instancia y que eventualmente, de no ser recurrida, puede adquirir firmeza. Esta es la decisión propiamente dicha. La decisión judicial es la sentencia, en la cual el juez dice, hago lugar a la demanda o rechazo la demanda, y bueno, entre estas dos decisiones se puede hacer lugar parcialmente, se puede hacer lugar parcialmente a una excepción, a una defensa, pero esta es la decisión propiamente dicha. Por otro lado están los autos interlocutorios, que son aquellos, las decisiones que se dan en el curso del proceso en determinados incidentes que se van suscitando en el curso del mismo. Por otro lado existen los autos interlocutorios sin sustanciación, a diferencia del típico auto interlocutorio en el cual una de las partes plantea una circunstancia, la otra la defiende o lo contesta y el juez lo resuelve. En el auto interlocutorio hay un planteo parcial que se resuelve sin sustanciación. Fuera de ello están los decretos y las providencias de mero trámite. El decreto o providencia en general es aquel que impulsa el proceso, es decir, el que va llevando el procedimiento de una etapa hacia la otra. En un estudio de los
respectivo procedimiento, ustedes verán que en general hay una etapa que se llama de postulación, en la cual la parte, el actor introduce la demanda, el demandado contesta la demanda, luego aparece la etapa probatoria, luego la etapa de alegatos o de conclusiones en relación a los hechos probados, y finalmente la sentencia. Los decretos que en general van impulsando este proceso, se dice que se llaman decretos o providencia. Ahora, también existen los decretos de mero trámite, que son aquellos en los cuales se tiene, por ejemplo, por agregada una documental, o por suspendida una fecha de audiencia, etc. Son decretos de mero trámite que en estos casos pueden ser incluso suscritos solamente por la secretaria. Fuera de estos actos de decisión, tenemos los actos de comunicación, que son aquellos actos por los cuales el órgano jurisdiccional comunica a las partes o a terceros algún tipo de decisión. Y finalmente están los actos de documentación, que son aquellos actos mediante los cuales se consignan determinadas actuaciones que tuvieron lugar en el proceso. El típico caso es un acta de audiencia. En el acta de audiencia se consigna la fecha y la hora, el día, quiénes comparecieron y qué tipo de diligencias tuvieron lugar. Eso queda documentado, porque ya vamos a ver que el expediente en general tiene un carácter formal, queda documentado y se instrumenta a través de estos actos de documentación. Fuera de los actos del tribunal, tenemos los actos de las partes. En estos actos de las partes tenemos que distinguir entre los denominados actos de obtención, que son aquellos tipos de actos que requieren de algún compromiso del órgano jurisdiccional. Aquí identificamos a los actos de petición, cuando alguien pide que se haga lugar a la demanda, pide que se rechace la demanda. Tenemos actos de afirmación, que es cuando en sustento de una determinada pretensión o de una determinada petición, las partes dicen, bueno, estos afirmo que pasó tal cosa o niego que pasó tal otra. Estos también son actos de obtención. Y finalmente los actos de prueba, que tienden a lograr el convencimiento del órgano jurisdiccional en relación a la versión que cada uno de los litigantes da de los hechos controvertidos o del litigio en cuestión. Fuera entonces de estos actos de obtención, que como vemos están dirigidos al juez, están dirigidos a lograr algún tipo de efecto en el juez, sea que conceda una petición, sea que tenga en cuenta una determinada afirmación o negación, o que tenga en cuenta la prueba y se convenza de que efectivamente lo que le estoy diciendo es lo que pasó. Están los actos de disposición. En estos casos, que son característicos del proceso civil, por el interés particular que en general subyace al mismo, tenemos actos de allanamiento, en el cual el allanamiento es aquel acto por el cual una de las partes dice, bueno, independientemente de que tenga razón o no, le voy a dar lo que me está pidiendo para terminar de esta forma el conflicto. El desistimiento, que el desistimiento es a la inversa, aquí no es el demandado, sino que es en general quien antes ha efectuado una pretensión o una defensa que desiste de ella. Y finalmente la transacción, que es cuando ambas partes llegan a un acuerdo. En todos estos supuestos tenemos actos de las partes que en el marco del principio dispositivo disponen de sus propios derechos, sea dando razón al otro, sea desistiendo de lo que está pidiendo, o sea acordando. En estos casos se dice que la actuación del órgano jurisdiccional es, si se quiere, más pasiva o al menos más relativa, teniendo que simplemente comprobar los presupuestos legales y que no haya alguna vulneración del orden público. Por eso se dice que son actos de disposición de las propias partes. Y finalmente, dentro de los elementos objetivos podemos identificar actos de determinados terceros. En esto, a su vez, dentro de esta gran categoría, podemos identificar actos de pruebas. Imagínense cuando alguien llama a un testigo, la parte lo propone y el juez lo llama a un testigo a declarar. Ahí tenemos un tercero que comparece al proceso y que está
contribuyendo a un acto jurídico. Tenemos actos de cooperación, que cuando el órgano judicial solicita la cooperación de alguna persona o de algún ente. El ejemplo que dábamos aquí es cuando, en cumplimiento de una orden judicial, por ejemplo, se requiere retener un porcentaje de haberes de un demandado, se libra un oficio al empleador para que el empleador, al momento de liquidar el sueldo, retenga el porcentaje de ley que corresponda. Este es un típico acto de cooperación. Y finalmente puede haber actos de decisión. Los actos de decisión es cuando determinados terceros inciden en la decisión judicial. Esto en principio es extraño en nuestro sistema porque no contamos con el juicio por jurados. En un sistema de juicio por jurados, que seguramente alguno lo habrá visto en las películas de Estados Unidos principalmente, pero que también está implementado, se viene implementando en algunas provincias como Córdoba, como Chaco, son terceros que tienen una función, un rol protagónico dentro del proceso y que en definitiva terminan decidiendo sobre la culpabilidad o no del acusado, por ejemplo, o incluso en reclamaciones de índole civil como actualmente está sucediendo en la provincia de Chaco. Finalmente, el elemento teleológico del proceso, es decir, cuál es la finalidad del proceso. Dentro de esto, distinguimos dos visiones que si bien se presentan como antagónicas, la realidad es que en la práctica se presentan bastante matizadas y si se quiere, en una postura bastante ecléctica. Por un lado, una visión publicista del proceso que dice que el proceso tiene como finalidad respetar o resguardar la vigencia del derecho objetivo. O sea, así como el Estado sanciona las leyes, después tiene interés particular en que esas leyes se cumplan y que se asegure la vigencia de este derecho objetivo. Por otro lado, tenemos una visión privatista que dice, bueno, no, independientemente del derecho objetivo, aquí lo que me interesa es respetar el derecho subjetivo del particular que se vio afectado. Esto, indudablemente, viéndolo en sus versiones extremas, determina diferentes versiones particulares. Y eso incide de manera especial en la legislación y en los criterios. Por otra parte, tiene un respaldo ideológico por detrás. No es lo mismo que el legislador consigne y legisle teniendo una visión privatista del conflicto, teniendo una visión privatista del proceso judicial y de su forma de solucionar el conflicto, que tenga una visión publicista más cercana a que la función del proceso judicial es una función pública y en consecuencia va a tener una mayor injerencia en la decisión y por lo tanto va a cercenar todas estas funciones, todas estas posibilidades de las cuales antes hablábamos, en el sentido de que las partes dispongan de la acción. Como les decía, de todas maneras, es muy raro que aparezca un sistema puramente publicista o puramente privatista, sino que en general siempre hay matices. En nuestro caso, podemos decir que el proceso civil y comercial tiene una visión privatista en el sentido de iniciar una acción o desistir de la acción, pero también tiene determinados matices públicos en el sentido de que los plazos del proceso son dirigidos en general por el juez. El juez es quien convoca audiencias, el juez es el que tiene también determinada colaboración e impulso del proceso en algunas circunstancias. Esto especialmente lo vemos en el contexto actual de la oralidad. En consecuencia, siempre vamos a encontrar algún tipo de matiz y no vamos a encontrar un sistema que regule un proceso puramente privado, sino que siempre van a convivir estas dos visiones con preeminencia de uno o preeminencia de otro según el caso. Culminado entonces con los elementos de los que hacemos referencia, cuando hablábamos de los elementos hacíamos referencia, si recuerdan, a la noción del proceso como relación jurídica. Esa relación jurídica tenía sujetos, tenía objeto y tenía una finalidad. En la última acepción del proceso,
Yo les decía que hacemos referencia al expediente judicial, al expediente físico o material, a una cosa, que también se lo denomina proceso. Es común cuando hacemos las consideraciones de la sentencia decir, bueno, en el proceso pasó tal cosa, en el proceso no hay elementos relevantes para hacer lugar a la demanda. Bueno, en este sentido hacemos referencia al proceso en sentido material, a ver qué es lo que está consignado en el expediente. Y lo primero que tienen que tener en cuenta ustedes es que el expediente judicial es un instrumento público en el sentido del artículo 289 del Código Civil y Comercial, con todos los efectos que ello trae aparejado. Cuando ustedes ingresen, quienes tengan la suerte de ingresar al Poder Judicial, al expediente, no lo van a poder tomar como cualquier tipo de papel, o decir, bueno, a ver, acá hubo un error, lo voy a tachar, o acá me equivoqué en este decreto y vamos a romper esta hoja y directamente lo dejamos sin efecto. Todo lo que obra en el expediente es instrumento público y como tal no se puede destruir bajo apercibimientos de incurrir en un delito. No se puede adulterar, no se puede falsificar, etc. El expediente, ustedes, si alguno tuvo la suerte de verlo, si no, no, aparece aparece en primer lugar con una carátula con identificación precisa de todas las partes que están interviniendo. Va a decir el actor, fulano de tal, contra el demandado, fulano de tal, sobre, y luego de ese sobre va a aparecer la causa que se esté tramitando. Será un juicio de daños y perjuicios, será un proceso sucesorio, será un proceso de quiebras, etc. Y va a estar siempre identificada por un número que denominamos el QUIG, que es la clave única de identificación de ese expediente. Hoy en día, con el avance de la tecnología, tenemos que decir que este expediente en papel convive con lo que denominamos un expediente digital que se instrumenta a partir del CISPE, el sistema CISPE. Todos los escritos que las partes presentan son cargados en este sistema, de manera que tenemos, si se quiere, la convivencia entre el soporte papel y el soporte digital que obra en este sistema. El expediente propiamente dicho va a tener un máximo de 200 fojas. Luego de las 200 fojas se deberá formar un nuevo cuerpo del mismo expediente. ¿Y esto por qué? Bueno, sencillamente por una cuestión de practicidad. No se puede tener un expediente unido con 1000 hojas, sino que se toma la decisión, el legislador la ha tomado así en la ley orgánica, de decir, bueno, los cuerpos de expediente van a tener hasta un máximo de 200 fojas. Luego de ello, se forma un segundo cuerpo y así sucesivamente hasta culminar el expediente. En cuanto al acceso al expediente, bueno, en primer lugar, van a tener acceso a las partes, lógicamente, que son quienes están litigando, y va a tener acceso también quien detente un interés legítimo. Esto no necesariamente tiene que ser sí o sí el actor o el demandado, sino que imagínense un determinado acreedor de alguna de las partes que está interesado en ver si su deudor va a cobrar o no va a cobrar algo, tiene un interés legítimo en presentarse en el expediente. Hay muchas personas que tienen ese interés, pero fuera de ello, se entiende en general que el sistema, el proceso propiamente dicho, no sea de acceso para cualquier persona que no acredite un interés. En cuanto al retiro, hoy en día la cuestión del retiro del expediente ha quedado un tanto obsoleta. ¿Por qué? Por esta circunstancia que antes les decía, porque a partir del avance de la tecnología y de la instrumentación de todas las actuaciones, de todos los actos jurídicos dentro del propio sistema informático, el abogado o la parte puede acceder a las constancias del expediente dentro de su propia computadora, sin necesidad de concurrir al juzgado. No obstante eso, tenemos que tener en cuenta que en principio, el retiro del expediente solo puede tener lugar por parte del abogado o el procurador habilitado,
y en ciertos casos que están previstos en el artículo 56 del Código Procesal Civil y Comercial. Estos son casos muy específicos en los cuales, para contestar algún traslado, para alegar, cuando haya que efectuar, por ejemplo, alguna liquidación, que sea necesario verificar todas las actuaciones, calcular plazos, calcular intereses, etc. Y quienes pueden retirarlos también son los organismos públicos. Recuerden que, como hablábamos antes, de que existen tributos públicos que hay que abonar, sea por la propia intervención, por la propia formalización de la causa judicial, como en relación a los bienes que allí se debaten. El API puede llegar a tener algún interés. Lo propio pasa con caja forense en relación a los aportes de los abogados, etc. En consecuencia, estos organismos públicos también se encuentran habilitados a retirar el expediente. Ahora bien, ¿qué sucede si el expediente no se devuelve? El expediente como tal, ya dijimos, es un instrumento público y su lugar natural es el juzgado. Y la responsabilidad del expediente es del secretario. Cuando el expediente no se devuelve, lo que se hace es intimar a quien lo detente, a quien lo haya llevado, para que lo devuelva dentro de un determinado plazo bajo apercibimiento de imponer una multa. En una segunda instancia, es decir, si quien lo ha llevado no hace caso a la intimación, se puede retirar por apremio, es decir, se manda al oficial de justicia para que se constituya en el lugar y proceda a retirar el expediente por la fuerza pública, y eventualmente una reconstrucción. La reconstrucción hoy en día se ve bastante facilitada por el sistema CIFE. ¿Por qué? Porque cada uno de los decretos, cada una de las actuaciones se encuentra ubicado, se encuentra también replicado en el propio sistema informático. De manera que hoy no se generan los conflictos que sí antes se generaban cuando se perdía el expediente y las partes no tenían copias de sus respectivos escritos. Y esto, para que quede claro, tengan en cuenta que el expediente es responsabilidad siempre del secretario, del actuario, que es quien da fe de cada una de las actuaciones y da fe de todo lo que pase en la vida del expediente judicial. Otro de los puntos que toca el programa, la unidad, son la cuestión de las notificaciones. Si hacen un pantallazo, antes hablábamos que había actos del órgano judicial y dentro de los actos del órgano judicial estaban los actos de comunicación. Bueno, estos actos de comunicación no son ni más ni menos que las notificaciones. Es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes o de terceros de una determinada resolución. Esto dicho resolución en sentido amplio, porque claro, puede ser no solamente la sentencia, sino que se puede estar notificando un auto interlocutorio o un simple decreto. Dentro de las modalidades de la notificación, nuestro Código Procesal establece en primer lugar la notificación personal, que es aquella por la cual el litigante, la parte o incluso el tercero se notifica personalmente del acto en cuestión. Esto puede operar en forma expresa, cuando el litigante dice me notifico expresamente de tal decreto, o puede ser en forma tácita, como por ejemplo cuando, sin decir que se notifica de una sentencia, interpone un recurso de apelación. Si está interponiendo un recurso de apelación, indudablemente podemos decir que tácitamente ha quedado notificado de la resolución. Otra de las modalidades es la notificación automática, que es la notificación que se establece como regla general. O sea, el legislador quiso poner un sistema en el cual todos los martes y viernes se produce la notificación de pleno derecho, en forma presunta, pero que a los efectos jurídicos tiene plena validez, en relación a todos los decretos anteriores. Es decir, hoy, por ejemplo, que es día viernes, todos los litigantes quedaron notificados de los decretos que salieron en el día de ayer, por ejemplo, a menos que sea un decreto que requiera una notificación por cédula. Ahí vamos a la tercera modalidad, que es la notificación por cédula, que es si se quiere, la notificación más segura. ¿Por qué? Porque las notificaciones por cédula se hacen con intervención de un oficial de justicia,
que es quien da fe del acto y deja constancia del día y la hora en que se produce el acto de notificación y deja constancia de quién lo recibe. Hay determinados actos procesales que sí o sí se tienen que notificar por cédula, ya que el código establece la excepción a la notificación automática y requiere una notificación por cédula. Estos son los actos más trascendentales: los traslados, las vistas, una citación a comparecer, una declaración de rebeldía, una sentencia, una audiencia, solo a título de ejemplo. Estos están previstos expresamente en el Código Procesal. Otra de las modalidades son los medios epistolares, es decir, a través del correo. Esto puede ser por medio de un telegrama o incluso de una carta documento, y puede ser con autorización judicial también mediante una carta con aviso de retorno. Estas notificaciones epistolares naturalmente tienen poca incidencia cuando el destinatario de la cédula se encuentra en la misma ciudad, pero sí resultan importantes cuando intentamos notificar algo a una persona domiciliada en otra ciudad, en lo cual la notificación por vía postal indudablemente simplifica los tiempos, aunque claro, no tiene por ahí la certeza de la intervención del oficial público. Otro de los supuestos de notificación es la notificación por edictos, que estos edictos se pueden publicar en el boletín oficial o bien en diarios de amplia circulación en la zona o incluso de amplia circulación nacional, dependiendo del caso. Esto, en general, cuando se desconoce el domicilio de la persona a la cual se quiere citar o se quiere notificar, bueno, el código establece que se debe notificar por edictos. Estos edictos, ya les digo, dependerán si se publican solamente en el boletín oficial o en algunos casos en algún diario de amplia circulación. Hoy en día, indudablemente, también los medios tecnológicos e Internet ayuda a encontrar otros supuestos de notificación. En algunos casos, especialmente en procesos colectivos, los jueces disponen una notificación, por ejemplo, por correos electrónicos, cuando le solicitan a una de las partes las bases de datos de los potenciales involucrados, y se permite la notificación incluso por correo electrónico. Del mismo modo, también aparecen supuestos de radiodifusión, la notificación por radiodifusión, aunque claro, son supuestos totalmente excepcionales. La regla general, para que quede claro, es la notificación automática, salvo en los supuestos en que se tiene que notificar por cédula, con intervención del oficial de justicia. Los restantes métodos de notificación son para circunstancias excepcionales y, bueno, tendrá que haber cuidado respecto de la eficacia de ese método, de manera de poder garantizar el efectivo conocimiento del destinatario. Hasta allí, entonces, la noción general del proceso civil y comercial como relación jurídica, y del proceso civil y comercial como el expediente judicial o como expediente material. El punto siguiente, ya pasando a la otra unidad, es distinguir el proceso civil y comercial del proceso penal. Está citado en el material una clásica distinción que hace Carneluti entre aquellos procesos tendientes a la restitución, que es la sanción civil, y aquellos procesos tendientes a una pena, que es la sanción penal. La primera, dice Carneluti, opera en el campo económico, y la segunda en el campo moral. Tradicionalmente también se ha distinguido al proceso penal como un proceso en el cual existe un interés público comprometido, que esto viene dado en la medida de que a la sociedad y al Estado le interesa prevenir y, en su caso, sancionar los delitos que se cometan. Y por el contrario, en forma paralela, aparece el proceso civil, que tutela un interés privado, el interés privado de esta persona que ve afectado su propio interés particular. Sin embargo, más allá de esta tradicional distinción, hay que decir que en todo proceso, en alguna medida, existe un interés público, y es un poco lo que hablábamos antes, esta cuestión
ecléctica entre la visión privatista y entre la visión publicista del proceso. En alguna medida, ambas se encuentran interrelacionadas. Sin embargo, más allá de estas distinciones, sí podemos hacer algunas particularidades concretas que nos ayudan a distinguir entre el proceso penal y el proceso civil. En general, el proceso civil tiende a declarar un derecho y a reparar un daño, mientras que el proceso penal tiende a la investigación del delito, a la investigación de su autor, la individualización del mismo y eventualmente a su sanción. Otra de las distinciones es que el proceso civil aparece como subsidiario. ¿Por qué aparece como subsidiario? Bueno, porque en general es el propio interesado quien lo insta. No pasa lo mismo con el ámbito penal, en lo cual existen los organismos públicos que son quienes en general llevan adelante los procesos. Esto también incide en la cuestión de la legitimación para el inicio y en la determinación de los involucrados en el proceso desde el mismo momento de su iniciación. ¿Por qué? Porque en el proceso civil, en general, las partes van a estar determinadas desde su propia demanda, desde su propia presentación. El actor se presenta y dice, soy fulano de tal, y demando a sultano. En cambio, en el proceso penal, en general, se puede iniciar, por ejemplo, con una denuncia de la víctima, que dice, me pasó tal o cual hecho, y a partir de allí se comienza con la investigación sin saber a ciencia cierta quién en definitiva va a ser el acusado. Otra de las distinciones la podemos ver en las pruebas, los medios probatorios que intervienen en un proceso y otro, en la posibilidad del sometimiento de la decisión a los árbitros. Esto un poco también tiene que ver con el interés particular que subyace a la parte civil y comercial, en la cual no existe inconveniente en que actor y demandado digan, bueno, en vez de que este conflicto lo resuelva un juez, queremos que este conflicto lo resuelva un tribunal de árbitros especializado. Esto suele ser bastante común, especialmente en supuestos que requieren una gran especialización. Por ejemplo, son comunes el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio, o en el ámbito del deporte, por ejemplo, los tribunales deportivos. En general las partes ahí someten la decisión a tribunales especializados en la materia de que se trate. Esto, claro, lo pueden hacer en determinados conflictos que son de orden civil y comercial, pero no lo van a poder hacer en relación a un proceso penal. En un proceso penal no existe posibilidad de que la víctima y el acusado digan, bueno, a ver, este proceso lo va a decidir, si el acusado es culpable o no culpable, lo va a decidir un árbitro. No, de ninguna manera. En estos casos existe un monopolio del Poder Judicial, que es quien interviene y resuelve los conflictos de esta naturaleza. Y por último, el material habla de la posibilidad de la extinción por transacción. Esto, claro, tiene nuevamente la posibilidad de la disposición de la acción civil que tiene el propio particular. Dice, bueno, a ver, yo estoy demandando porque fulano de tal me debe plata, lo demando, le estoy demandando 100, pero sin embargo, en el curso del proceso decimos, bueno, mirá, a ver, queremos terminar con esto, hacemos un acuerdo, me va a pagar 80 y celebramos una transacción y con esto terminó el proceso. Esto en general no pasa en el proceso penal porque, claro, existe un interés público subyacente, en el cual los procesos en general tienden a llevar hasta las últimas consecuencias y a la decisión de condena o de absolución. Esto no quita si se quiere, esta posibilidad que no es técnicamente una transacción, pero sí existe aún hoy en la órbita penal la posibilidad del juicio abreviado, que es en aquellos supuestos en los cuales el fiscal y el acusado dicen, bueno, a ver, en virtud de estas circunstancias, hacemos un acuerdo en relación a una pena y lo sometemos a la homologación del juez penal. Esta cuestión, si bien no es técnicamente una transacción, es una situación intermedia que aparece en la nueva legislación penal.
Luego de ello, tenemos que decir que la finalidad, o sea, ya identificada o al menos deslindada la cuestión del proceso civil y comercial del proceso penal, tenemos que decir que la finalidad del proceso civil es solucionar el conflicto intersubjetivo de intereses. Dentro de estos, vamos a tener diferentes clasificaciones de procesos o más bien de procedimientos. En primer lugar, tenemos que distinguir entre aquellos procesos contenciosos de los procesos voluntarios. El proceso contencioso es aquel en el cual una persona, un particular, demanda, tiene algún tipo de pretensión contra otro destinatario, puede ser una persona física, una persona jurídica o incluso el propio Estado. A diferencia de estos procesos, que existe un actor y que existe un demandado, que son los procesos que en general más se presentan en la órbita civil y comercial, existen también determinados procesos que se llaman procesos voluntarios o procesos de jurisdicción voluntaria, que son procesos en los cuales se presenta solamente el interesado a solicitar la realización de actos o ciertas declaraciones que no pueden realizar sin la intervención de un órgano judicial. El ejemplo que da el material es aquel supuesto de el cambio de nombre. Una persona, para poder cambiar su nombre, no lo puede hacer, no tiene ningún contradictor, es decir, no hay nadie que se esté oponiendo a esa pretensión, pero sí o sí necesita de la intervención judicial y de los procedimientos establecidos legalmente para ello. Lo propio, por ejemplo, es cuando a los fines de cobrar, por ejemplo, un seguro, o a los fines de ser beneficiario de una pensión, una persona comparece ante un juez para decirle, quiero que comparezcan testigos a demostrar que yo estuve unida en una relación, en una unión convivencial con el causante a los fines de poder acceder a un beneficio. En estos casos no hay ningún contradictor, no hay un proceso contencioso propiamente dicho, pero se necesita una declaración judicial que diga, está aprobada esta gestión y puede avanzar en el proceso de reconocimiento de una pensión o del cobro de algún seguro. Fuera de estos procesos contenciosos y voluntarios, ahora vamos a hacer eje en los contenciosos, que son los que en general más se presentan. Podemos distinguir a su vez en procesos declarativos y procesos ejecutivos. El proceso declarativo son aquellos en los cuales se requiere una decisión judicial en torno a un cierto estado de cosas. Puede ser mere declarativo. Dentro de esta modalidad, el mere declarativo es aquel proceso en el cual se pide al juez una decisión en relación a un estado de incerteza. Por ejemplo, una acción mere declarativa de inconstitucionalidad. Yo estoy en duda respecto de si una ley es constitucional o no es constitucional, se inicia, con el recaudo pertinente, por supuesto, yo lo estoy simplificando, pero se inicia una acción mere declarativa tendiente a que el juez diga si la ley es constitucional o no es constitucional. No estoy pretendiendo nada más que eso, sino simplemente una declaración judicial en tal sentido. Fuera de las mere declarativas están aquellas pretensiones de condena, que son aquellos en los cuales el actor le solicita al juez que condene al demandado a dar, por ejemplo, a dar una suma de dinero, a hacer, a que haga algo o a que no haga algo. Y finalmente, dentro de los procesos declarativos están también los procesos constitutivos, que son aquellos que tienden a modificar el estado actual, un estado jurídico actual. Típico, un caso de divorcio, en el cual el divorcio lo va a declarar un juez, o algún tipo de situación de emplazamiento filial, en el cual tienden a que, luego de determinado proceso, el juez libre una orden para modificar el estado de esa persona. Todos estos son entonces procesos declarativos. Finalmente, o desde otro costal, están aquellos procesos ejecutivos, en los cuales
a diferencia de los declarativos, ya los declarativos tienden a que el juez declare algo. En los ejecutivos lo que se está pidiendo es que se ejecute, se haga lugar a una determinada acción. Y dentro de esto podemos distinguir a su vez en ejecutorio o en ejecutivo. Los ejecutivos son aquellos procesos en los cuales, por imperio legal, el acreedor ya cuenta con un determinado título que tiene fuerza ejecutiva y que las defensas del demandado frente a ellos son muy limitadas. Y el ejecutorio es aquel proceso en el cual el juez ya dictó sentencia declarativa, es decir, ya dio, por ejemplo, una sentencia de condena declarativa, y como el demandado no lo cumple espontáneamente, se inicia un proceso ejecutorio para ejecutar por la fuerza esa decisión judicial. Un poco lo que hablábamos antes, esta posibilidad de hacer uso de la fuerza pública para ejecutar la decisión judicial. De nada sirve haber tramitado todo un proceso declarativo para que el juez haga lugar a la demanda y diga condeno a fulano de tal a pagar tanta cantidad de dinero, si después eso va a quedar como un simple papelito y el demandado no paga. Entonces, para lograr que el demandado pague, se inicia el procedimiento ejecutorio y en el caso de que no lo haga voluntariamente, se procede a la ejecución forzada, sea a través de la subasta de bienes, de algún tipo de embargo o de la medida que se estime pertinente. Esto entonces dentro de la órbita declarativa o ejecutiva del proceso. A su vez, tenemos que decir que los procesos podemos dividirlos o subdividirlos en procesos definitivos y procesos cautelares. ¿Cuáles son los procesos cautelares? Bueno, ustedes tengan en cuenta que el proceso en general, como vimos que era una secuencia de actos que se inicia desde una demanda hasta que se dicta la sentencia final, en la cual se produce demanda, contestación, pruebas, alegatos, etc. Todo este proceso tiene un cierto tiempo de duración. Y a veces sucede que ese tiempo durante ese tiempo de duración, el eventual derecho que se esté reclamando no puede hacerse efectivo por el transcurso del tiempo. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, ustedes imagínense un demandado al cual le están reclamando el cobro de una suma dineraria y el demandado entre el inicio de la demanda y la sentencia se insolventa, se deshace de sus bienes de manera tal que al momento de sufrir la condena ya no tiene bienes para poder hacer efectiva la misma. En estos casos entonces aparecen los procesos cautelares. Dentro de las medidas cautelares están los aseguramientos de bienes que permiten embargar un determinado bien, de manera que, por ejemplo, el bien quede inmovilizado durante el transcurso del proceso. Estos procesos cautelares siempre van a ser accesorios del proceso definitivo o del proceso principal. Por eso se dice que son procesos auxiliares, son procesos secundarios y van a estar siempre atados a un proceso definitivo. Fuera de las medidas de aseguramiento de bienes también puede suceder medidas innovativas, es decir, que se requieran un anticipo de jurisdicción aún antes del dictado de la sentencia. Imagínense un proceso de amparo en el cual un particular esté reclamando una determinada prestación médica. Tal vez esa prestación médica tenga un carácter de urgente y tal vez el suministro de la prestación no pueda aguardar los tiempos que en general lleva el proceso. Entonces, se pide de manera anticipada y a modo de medida cautelar, se pide un anticipo de jurisdicción y se dice, bueno, mientras dure el proceso, tal vez bajo fianza, solicito que el obligado o el demandado me suministre este medicamento, sin perjuicio de que después el proceso definitivo haga lugar o no haga lugar a la pretensión. Naturalmente, entonces, estos procesos cautelares son siempre accesorios de un proceso principal, de un proceso definitivo, y su suerte, lógicamente, va a estar atada a la suerte del proceso principal. De manera que si el proceso principal, si la demanda principal es finalmente rechazada, bueno, la cautelar obviamente tendrá sus efectos. Respecto de la forma en cómo se exteriorizan los actos jurídicos procesales, tenemos que
hablar que nuestro sistema procesal tiene un carácter eminentemente formal. O sea, aquí todo tipo de actos se van a documentar de una u otra manera. En general, en nuestro sistema conviven determinadas actuaciones que se hacen de manera escrita con determinadas actuaciones que se hacen de manera oral. Por ejemplo, una declaración de un testigo, cuando se cita un testigo, comparece y el testigo declara en forma oral. Esto sin perjuicio de que su declaración pueda ser transcrita en un soporte material, o sea, ser transcrita por el empleado del juzgado, o bien sea videograbada. Hoy en día contamos con esta posibilidad en los procesos de oralidad efectiva, civil y comercial, en los cuales los testigos comparecen, declaran en forma oral y su declaración queda grabada en un soporte videográfico. Pero como les decía, tenemos un carácter formal y en este carácter formal coexisten partes escriturales y partes orales. Dentro de las diligencias que se celebran en forma oral, reviste una gran importancia el carácter de los funcionarios públicos, del secretario y del juez, el secretario principalmente que actúa como fedatario de lo que ocurrió. O sea, es decir, todos los hechos que el secretario consigna como que ocurrieron en un determinado acto documental, se tienen por válidos con la fuerza de un instrumento público a la que hacíamos referencia antes. Respecto a la representación en juicio, aquí nuevamente vamos a hacer referencia al sistema que adopta nuestro código, que es un sistema que en general exige la representación, la comparencia por medio de un representante que sea abogado o procurador. Este abogado puede comparecer a través de un poder general que una persona le da o de un poder especial para un determinado asunto. O puede ser también con patrocinio letrado. En ciertas situaciones de excepción se autoriza a que la persona comparezca sin un abogado o sin un procurador en causas propias, por ejemplo, o para realizar ciertas diligencias particulares en la cual se entiende que no se necesita la asistencia letrada, como por ejemplo para percibir órdenes de pago. Dentro del proceso civil y comercial y dentro del expediente es importante comprender la importancia del cargo. El cargo es la constancia de la fecha y hora en que un escrito es presentado en el expediente o en el sistema judicial. Esto es responsabilidad actuarial y es muy importante. ¿Por qué? Porque en general el proceso se vincula por ciertos plazos, de manera tal que las partes deben cumplir dentro de los mismos, bajo apercibimiento de tenerlos por no presentado. Entonces, la prueba, la constancia de que un escrito fue presentado en tiempo y forma, o en este caso hoy en día fue enviado al sistema, al CISPE, en tiempo y forma, es a través del cargo. El cargo, ¿cómo funciona en la práctica? Bueno, con un sello que dice por presentado y consigna la fecha y la hora, y además consigna cada uno de los documentos que se pudo presentar conjuntamente con el escrito. Muchas veces, en un escrito, por ejemplo, de ofrecimiento de pruebas, se acompaña un sobre con un pliego de preguntas para los testigos, o se acompaña un sobre de documental, o se acompaña cualquier tipo de documentación adicional, en la cual la secretaria, el secretario, debe dejar constancia y debe retenerlo reservado en la secretaría. Obviamente, el cargo sirve como prueba para el propio expediente y sirve como prueba para el presentante, que se va a llevar una copia del escrito que presentó con la constancia del cargo correspondiente. A su vez, este cargo material se complementa con el libro de cargos, que es un libro que lleva el secretario o la secretaria del juzgado. Otra de las nociones que es necesario comprender es la noción de los días y horas hábiles y en su caso de la habilitación. Esto tengamos en cuenta que en general para cada acto jurídico hablamos que hay determinados plazos. Y estos plazos
son en principio plazos procesales, que son distintos de los plazos civiles o de los plazos administrativos. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, bueno, el demandado, o el código le dice, el demandado tiene tantos días para contestar la demanda, esos días son días procesales, días hábiles procesales. Quiere decir que no van a correr los días sábados, los días domingos y los días feriados. Por otra parte, hay las diligencias. En general, la regla es que las diligencias se tienen que celebrar en estos días y horas hábiles. Y aquí hay que hacer una distinción o una aclaración. Los días y las horas hábiles son de 8 a 20 horas. Esto independientemente de que el horario de la oficina del Poder Judicial tiene un horario más limitado, en general de las 7 hasta la 1 menos cuarto. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay determinadas actuaciones que, si bien fuera del horario de oficina, se pueden realizar aún en horas hábiles, siempre de lunes a viernes, por supuesto. Y en otros supuestos, en supuestos excepcionales, se puede autorizar la realización de diligencias en días y horas inhábiles, esto previa declaración, previa autorización judicial, se pueden habilitar según el caso, y obviamente la decisión, en el caso que lo habilite, no puede ser recurrida. En el caso de que deniegue la habilitación de días y horas inhábiles, el requirente puede solicitar, puede cuestionar esa decisión mediante un recurso de apelación. Bueno, con esto hasta aquí damos por finalizado con el temario. Disculpen por ahí la celeridad, traté de un poco respetar los tiempos que nos habíamos planteado, y por supuesto quedó abierto a las preguntas, a las dudas, que seguramente muchas que se les pueden haber generado y que pudiera responder en esta oportunidad. Bien, bueno, muchas gracias, doctor. Hay dos preguntas que han hecho. La primera es de Nicolás Dolzani, que pregunta si actuario y secretario son sinónimos. Exactamente. Actuario y secretario son sinónimos. Es la persona, digamos, en jerarquía, es la persona que sigue al juez. En la estructura judicial tenemos siempre el juez a cargo del juzgado, y el secretario o secretaria, también denominado actuario, son sinónimos, vale la aclaración. Es la persona que en general suscribe los actos decisorios del juzgado. Si lo ven, cualquier tipo de resolución, auto interlocutorio, decreto, en general son suscritos por el juez y por el secretario, incluso los decretos de mero trámite están facultados, el secretario o secretaria están facultados para suscribirlos incluso sin la firma del juez. Bien, muy bien. Y después hay otra pregunta realizada por Alejandra López, que pregunta, ¿los procesos declarativos y ejecutivos están dentro de los contenciosos? Sí, la primer gran, por ahí entiendo que son complicadas las clasificaciones. La primer gran clasificación que tenemos que hacer son los procesos contenciosos de los procesos de jurisdicción voluntaria. Recuerden siempre, esto para que les quede claro, en los procesos contenciosos siempre va a haber actor y demandado. Siempre. En los actos de jurisdicción voluntaria va a ser solamente una persona que comparece y pide la petición que haga, que requiera de una decisión judicial. Pero nunca no tiene un contradictor, al menos un contradictor específico. Muchas veces está el fiscal que también tiene intervención, pero solamente para controlar la legalidad del procedimiento. Esos son los procesos contenciosos y los procesos de jurisdicción voluntaria. Dentro de los procesos contenciosos, ahí tenemos procesos declarativos, que son aquellos que en realidad que en los procesos declarativos, ¿cuál es la característica? Que hay una incertidumbre. Hay una incertidumbre respecto a una situación que requiere una pretensión mera declarativa. Hay una incertidumbre respecto de si, por ejemplo, si el deudor le debe o no le debe al acreedor.
esto se dirime en una sentencia que diga, sí, el juez en un proceso declarativo dice, fulano de tal le debe y en consecuencia lo condeno a pagar. Esos serían los procesos declarativos que siempre son contradictorios. Y fuera de eso, fuera de los declarativos, están los procesos ejecutivos, que a diferencia de los declarativos acá, ya no es que tenemos que discutir en torno a si el derecho existe, sino que el derecho en general viene reconocido, sea por un procedimiento declarativo anterior, o sea por ejemplo, por un título al cual el legislador le da fuerza ejecutiva. Esto pasa, por ejemplo, con el cheque, con el pagaré. Cuando uno tiene en su poder, es tenedor de un cheque, en general tiene un procedimiento ejecutivo que es mucho más rápido y con mucho menos defensa. ¿Por qué? Porque la ley presume que la mera tenencia de un cheque hace, digamos, hay una presunción de legitimidad del reclamo de la creencia. Entonces, le reconoce la vía ejecutiva. Lo propio pasa, por ejemplo, con un cheque, con un pagaré, pasa con una deuda que te emite un organismo fiscal, por ejemplo, cuando el API quiere cobrar algo, cuando un determinado organismo público quiere cobrar algo. Generalmente el legislador reconoce a determinados acreedores o a determinados títulos ciertas condiciones especiales en las cuales no hace falta declarar el derecho, sino simplemente un proceso ejecutivo que tiene algunas defensas, pero las defensas son mínimas, son muy reducidas. Hay un escenario de debate mucho menor que en un proceso declarativo, que es cuando en general se controvierte mucho más la cuestión. Pero para que quede claro, en síntesis, dos grandes grupos, contradictorios por un lado y de jurisdicción voluntaria por el otro. Y dentro de los contradictorios, distinguir declarativos de los ejecutivos. Bien, van surgiendo algunas preguntas. Esta es de Nicolás, que dice, ¿el secretario puede poner el cargo estando fuera del juzgado? Dice, amplía, dice, en el material dice que sí, pero luego dice que es algo incorrecto de hacer. Bueno, no me imagino la situación. En general, quien comparece, el código nuestro está formulado en circunstancias en las cuales la presentación solamente se hacía en forma material y en el juzgado, de manera presencial en el juzgado. Entonces, no veo la forma en la cual el secretario pudiera cargarlo no estando en el juzgado. E incluso el código lo que establece como solución adicional es que dice, bueno, si el secretario no se encuentra en el juzgado, lo puede cargar otro, o incluso puede ir por medio de escribano a contratar, digamos, bueno, compareció al juzgado a presentar este escrito en tal día y tal hora, y eso sirve como cargo. No lo veo correcto y no lo veo posible que el cargo se presente, que un escrito se presente en el domicilio del secretario, no lo veo pertinente, digamos. Incluso ahí estaría tal vez hasta incluso falseando el lugar de presentación. Lo lógico es que se presenta en el juzgado en las hipótesis previstas por el código de manera presencial, y hoy en día tenemos, por eso hacía la aclaración, hoy en día tenemos la posibilidad de presentar escritos por vía del sistema informático. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona desde su propio estudio jurídico o incluso desde otra ciudad o desde otro país formula su escrito, lo envía al sistema y lo está presentando, ese escrito está llegando al sistema del Poder Judicial, y a veces pudiera suceder que tal vez desde su domicilio el secretario esté tal vez suscribiendo incluso un decreto o tal vez un cargo, pero ingresando en el mismo sistema. No sé si se entiende cuál es la diferencia. En ese caso, está dentro del propio sistema. Entonces, la situación es diferente a, no sé, que un profesional comparezca un día y vaya al domicilio particular y en forma material quiera presentar. Eso me parece que no es correcto. Bien.
acá hicieron otra pregunta que dice, por parte de Nahuel, que dice, el material establece que el expediente puede ser retirado para contestar, informar o expresar agravios. ¿Podría explicar lo que son agravios? Bueno, sí, cómo no. El expresar agravio se llama, es cuando, una vez que uno tiene una sentencia de primera instancia, siempre hablamos hasta acá, la forma más sencilla es el proceso en su primera instancia. ¿Cuál es el proceso en su primera instancia? Bueno, demanda, contestación, prueba, decisión del juez de primera instancia, y como seguramente tendrán conocimiento, esa decisión del juez de primera instancia tiene la posibilidad de ser revisada por una instancia superior, a través de un recurso de apelación, un recurso de nulidad de una cámara, que la cámara es el tribunal de segunda instancia, y después eventualmente de la cámara pudiera acceder a un recurso extraordinario ante la Corte Provincial o a la Corte Nacional. ¿En qué consisten los agravios? Bueno, cuando el expediente, cuando se dictó una sentencia de primera instancia y una de las partes interpuso recurso de apelación, el expediente se eleva al tribunal de segunda instancia, a la Cámara de Apelaciones, y en este caso las partes van a expresar sus agravios. ¿Qué significan los agravios? Bueno, van a expresar todos los fundamentos y los cuestionamientos que tengan en relación a la sentencia de primera instancia. Esos son los agravios. Decir, bueno, a ver, entiendo que la decisión del juez de primera instancia es errónea por tal o cual circunstancia, que puede ser por una errónea valoración de la prueba o puede ser por una errónea aplicación del derecho que correspondía. Entonces, eso que yo le estoy achacando, o sea, que quien apela está achacando a la sentencia de primera instancia, son lo que constituyen los agravios. Entonces, para que pueda expedirse, o sea, para que pueda dictar una sentencia a la Cámara de Apelaciones, necesita basarse en los agravios. Entonces, el apelante va a decir, pienso que el juez de primera instancia se equivocó por esto, por esto, por esto. Eso se llama expresión de agravios. De esa expresión de agravios se va a dar intervención a la parte contraria va a contestar los agravios y luego el tribunal, la Cámara de Apelaciones, va a dictar sentencia. Eso es un poco la noción básica de agravios. Bien, creo que no habiendo más preguntas, podemos dar por finalizada la exposición. Agradecemos una última pregunta que apareció, y esta es la última, si no alargamos mucho más la exposición. Melina pregunta, ¿podrá dar ejemplos de autos interlocutorios? Sí, auto interlocutorio es, por ejemplo, hay una serie de planteos que se dan en el curso del proceso. Típico auto interlocutorio es una excepción previa. Hay veces que uno demanda y el demandado, más allá de contestar la demanda o incluso antes de contestar la demanda, dice, por ejemplo, hace algún planteo y dice, planteó la incompetencia del juez. Dice, el juez es incompetente para entender en este proceso por tal o cual circunstancia. Generalmente se corre un traslado a la otra parte y luego el juez va a dictar una resolución, que no es la decisión del fondo del asunto, o sea, no va a resolver si hace lugar a la demanda o no hace lugar a la demanda, sino que lo que va a resolver en primer lugar es decir, bueno, ¿soy competente o no soy competente? Si rechaza la excepción, va a decir soy competente, rechazo la excepción. Si dice, tiene razón el excepcionante, no soy competente, entonces dicta un auto interlocutorio en el cual remite el expediente a otro tribunal. Todo ese tipo de decisiones que van dando en el curso del proceso se resuelve, o sea, se denominan autos interlocutorios. Bien, bueno, creo que no habiendo más preguntas, vamos a dar por finalizada la exposición. Agradecemos al doctor Abad por la exposición tan clara, los conceptos tan fáciles de entender, que no solamente sirven a los aspirantes para este concurso, sino que también sirve al trabajo judicial, ya que el proceso judicial es la práctica que uno trabaja día a día y siempre es satisfactorio refrescar los conocimientos. Así que bueno, agradecemos de vuelta al doctor Abad.
Y doy a conocimiento que la próxima semana seguiremos con estas charlas, que como siempre van a estar, una vez realizadas, van a estar subidas al día siguiente a nuestra página web www.judicialessantafe.org.ar y a nuestro canal de YouTube, Judiciales Santa Fe. La próxima charla es el miércoles, próximo miércoles a las 18 horas, a cargo de los doctores Carraro y Urdiales, que tratará el tema 6 y el proceso de menores. También el lunes a las 18 horas, nuestro Instituto de Formación Judicial, que pertenece al sindicato, otorgará una clase de consulta sobre todos los temas que hablan sobre la mecánica del examen teórico. Así que todas las preguntas que tengan sobre ello, bueno, el lunes a las 18 horas va a estar esta charla. Y el día martes a las 18 horas también hay una clase de apoyo de ortografía con el fin de esclarecer cuestiones relacionadas a las reglas ortográficas y a la modalidad de examen. Para ambas charlas, ¿no es cierto? Bueno, van a nuestros canales de comunicación, ya sea a través de Instagram o a través de la página web. Y bueno, digamos, refrescan toda esta información que nosotros vamos a ir repitiendo. Así que bueno, agradezco la concurrencia de todos y todas y los esperamos lunes, martes y miércoles de la semana que viene y jueves. Y sigan estudiando, como siempre decimos. Hasta luego.